¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos de a poquito conectando, hay mucha gente ingresando. ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado y más en un día como el de hoy. Increíble la cantidad de lluvia, tormentas y demás. Así que por otro lado es una linda tarde para escuchar a Joana, ¿no es cierto? Está bueno, en un tema tan interesante. Bueno, hoy vamos a ver la segunda clase que trata sobre los impactos jurídicos de la inteligencia artificial en materia de derechos, ética de la inteligencia artificial, regulación de la misma y problemas técnicos basales con consecuencias jurídicas. Bueno, Joana, bienvenida nuevamente, un placer tenerte. Muchísimas gracias, Irene. El placer es mío seguir compartiendo estos ciclos con Microjuris y agradeciendo desde ya la asistencia de todos los que están acompañándonos por acá y por Facebook por lo complicado de la jornada. Así que bueno, un placer tenerlos acá nuevamente. Bueno, buenísimo. Yo estoy saludando, acá te están saludando también eh, los que están ingresando. Está bueno saber que también son de todo el país, ¿no? Si quieren contarnos de dónde se conectan, está bueno. Incluso si son de otro país también, porque hemos tenido visita creo que de Perú y de otros países. Es un tema que obviamente interesa a toda la región, ¿no? Así que, y además, Joana, vos das la clase teniendo en cuenta esto, ¿no? Contando un poco lo que ocurre en el mundo, ¿no? Con este tema. Justamente, Irene, como conversábamos con el tema de la planificación del encuentro del día de la fecha, la idea es darles, obviamente, una perspectiva de orden global para que vean hoy en día, ¿no?, cómo estamos situados frente a estos cuestionamientos, particularmente el tema de la regulación, que es una temática que obviamente como letrados nos preocupa y nos convoca en la temática de lo que es inteligencia artificial, uso de algoritmos, procesamiento de datos y de información, sobre todo con las técnicas riesgosas, las implicancias en el plano de los derechos y particularmente con una visión profesional y personal que quiero compartirles, que es esta de entender un poco a dónde apunta internacionalmente el tema en lo que respecta a la visión basada en riesgos. Porque es algo interesante de ver que también nos conecta con lo que nos convoca en el tercer y último encuentro de este ciclo, que es el tema de la responsabilidad por daños, sobre todo con la utilización de este tipo de herramientas, entender un poco cómo viene la cuestión asociativa con lo que sería la temática de los riesgos del desarrollo, extrapolado al ámbito de los desarrollos informáticos en materia de datos. Y por todas estas cuestiones, entender que realmente se abre un nuevo capítulo en lo que es el derecho de daños desde las perspectivas locales, con visiones más internacionales, con visiones más principiológicas, con cuestiones y lineamientos que se consensúan a nivel internacional y en los cuales nosotros naturalmente creo que como país debemos intentar o procurar alinearnos. Estamos muy atrasados en la materia a nivel local y realmente los tristes intentos de abordaje más moderno o final que se han dado a lo largo de los últimos 2 años en lo que es el intento, por lo menos de lo que ha sido localmente la primera mención a la temática, ¿no?, de los algoritmos o a la idea del hágase el algoritmo como se ha planteado, ¿no?, en la idea del proyecto de reforma a la ley de protección de datos personales a nivel local no es más que un espejismo. Realmente se han frustrado mucho, mucho las expectativas de lo que se tenía, de lo que sería una buena y seria consolidación del derecho a no ser perfilado y el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Y esto es complejo. Es complejo porque nos posiciona de una manera muy desventajada frente al panorama, al ecosistema regulatorio internacional, sobre todo con un gigante como lo es la Unión Europea. La Unión Europea plantea realmente en el ámbito de lo que es la inteligencia artificial un modelo regulatorio, es el primer territorio que ha pisado firmemente en lo que es el campo de la regulación. Desde la perspectiva de los datos siempre ha sido la bandera que ha llevado las consecuencias, ¿no?, de las reformas de los sistemas regulatorios en materia de protección de datos personales a nivel internacional. Y lo cierto es que nos encaminamos con el mismo tipo de velocidad detrás de lo que es la regulación de la inteligencia artificial, sobre todo con el último granito que tenemos al respecto, que es el tema de la llamada Ley de la Inteligencia Artificial Europea de diciembre del año pasado, que realmente ha venido a revolucionar el tema desde una perspectiva regulatoria integral, que es algo, entre comillas, inédito, como veremos en la charla, en la masterclass de hoy, que es algo inédito desde el punto de vista, desde el campo no regulatorio
de lo que nos tenía o veníamos acostumbrados en materia de inteligencia artificial, en materia de algoritmos. Por lo tanto, bueno, la idea es aportarles esas visiones globales en el encuentro de este día de la fecha. Bueno, bárbaro. Te cuento que hay gente de Ecuador, Perú, Puerto Rico y de varias de las provincias que, bueno, que además han añadido el dato de temperatura local. Parece que hace calor en varias de las provincias, así que a refrescarse con algo rico y a escuchar a Joana. Yo me silencio y avanzamos. Excelente. Bueno, allí les coloco en el chat contactos de redes sociales y también, obviamente, el vínculo para editorial sobre los libros que he escrito al respecto de la temática de datos. Si resulta alguno de su interés, los consiguen también allí en esa editorial. Eh, Punto de partida de lo que veremos en el encuentro del día de la fecha. Vamos a centrarnos primordialmente en lo que es la temática que les anunciara de los impactos jurídicos de la inteligencia artificial en materia de derechos. Primer punto, la ética en la inteligencia artificial, la ética de los algoritmos, la ética de datos. Cuestiones que muchas veces se han visto de orden, les diría, sinonímico. Lamentablemente no son cuestiones tajantemente sinonímicas, o sea, cada una refiere a determinados lineamientos éticos aplicados disciplinarmente, ya sea a los algoritmos, a la inteligencia artificial y a los datos, de manera más genérica. Pero de todas formas, un primer punto disparador sobre estas cuestiones es que en materia, cuando hablamos de la materia ética sobre la inteligencia artificial, tenemos que entender ese punto de partida de que la ética no va a sustituir de ningún modo lo que es la regulación de orden jurídico, la regulación a la cual nosotros obviamente como letrados, como abogados, estamos ampliamente acostumbrados. El otro punto, la regulación en la inteligencia artificial, o sea, cómo pasamos del plano de las recomendaciones, de los principios, de los lineamientos, de las buenas prácticas o de las guidelines, cómo saltamos de eso al ámbito de lo regulatorio, o sea, la regulación de la inteligencia artificial. Y finalmente, el último punto, obviamente, para enfocarnos en relación a este tipo de cuestiones, el último punto que nos traen los problemas técnicos basales con consecuencias jurídicas. Todo ello sin perjuicio que en el tercer y último encuentro vamos a estar viendo la temática del derecho de daños frente, ¿sí?, a la inteligencia artificial, derecho a la reparación, riesgos del desarrollo y responsabilidad objetiva, donde voy a dejar punto y aparte para que no crean que lo veremos en el día de hoy y lo repetiremos luego, lo vamos a ver y lo vamos a enfocar en la última y tercera masterclass que tenemos, que es particularmente la temática del sesgo algorítmico. Hoy me voy a centrar en justamente los títulos que anteceden y que les he compartido. Entonces, el primer punto sobre el cual vamos a charlar específicamente son los impactos jurídicos que ha tenido la inteligencia artificial en materia de derechos. Yo ya les he comentado en el encuentro previo el tema del efecto amplificador o expansivo de daños con el uso de técnicas riesgosas de procesamiento de datos, tales como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace uso de algoritmos, es por eso que también se habla de la ética algorítmica o la ética de los algoritmos, como al igual que la ética de la inteligencia artificial. El otro eje que les había planteado es la regulación de la inteligencia artificial, o sea, cómo pasamos de las recomendaciones al plano de lo normativo, y después finalmente la tercera arista que les planteaba de los problemas técnicos que tienen impactos jurídicos y obviamente necesitan un abordaje, una solución de orden pragmático, de orden práctico. Simplemente a modo introductorio y como modo de repaso, sabemos que la inteligencia artificial genera, por lo menos desde de caras a la humanidad, es una técnica de procesamiento de datos, de procesamiento de información que genera los impactos más intrusivos, más vejatorios, más intimidatorios, más discriminatorios que por lo menos hemos visto en razón de peligro, en razón de riesgo, hasta el momento en la materia de lo que es el procesamiento de datos, comparativamente hablando con todas las otras técnicas de procesamiento de datos que nosotros hemos visto por lo menos funcionando hasta la fecha. Por lo tanto, hay una decisión jurídica a tomar, que es la de calificar a la inteligencia artificial como una actividad de carácter inherentemente riesgoso. Eso nos plantea, desde la perspectiva de lo legal, una calificación. Es decir, si nosotros decidimos que la inteligencia artificial es una cuestión de carácter riesgoso,
creo que todos ustedes en sus cabezas, naturalmente, como profesionales del derecho, les debe haber aflorado de manera cuasi automática e intuitiva el tema de la responsabilidad objetiva, tema sobre el cual vamos a recurrir en la última clase. Por lo tanto, bueno, no es menor, por lo menos para nosotros como estudiosos del derecho, la calificación de si la inteligencia artificial es per se una actividad inherentemente riesgosa. La respuesta a este interrogante legal obviamente es totalmente intuitivo. ¿Por qué? Pues si hablamos que las técnicas de procesamiento de datos en sí mismas y naturalmente son per se actividades de orden riesgoso, actividades económicas de orden riesgoso, por extensión, la inteligencia artificial, que es una de esas técnicas de procesamiento de datos, la misma va a ser naturalmente riesgosa. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de la ética de la inteligencia artificial? Bueno, es una adaptación de una rama de la ética que se aplica a esta técnica de procesamiento. ¿Y de dónde sale específicamente la idea? O sea, por lo menos va de suyo que no ha sido curioso que nosotros, aquellas cosas que nos parecen problematizantes desde el punto de vista tecnológico, sean abordadas intuitivamente por la ética. Porque este mismo tipo de abordaje también ha sucedido en el ámbito natural del derecho. Es decir, el abordaje sobre la idea de aplicar la ética a algo también se ha hecho con el procesamiento de datos. Es sabido que en materia de protección de datos personales, la ética en materia de datos ha precedido obviamente a la protección de datos personales y se ha metido en los cimientos de lo que luego terminó siendo la regulación en materia de datos personales y la consolidación de los principios de tratamiento y de procesamiento de datos. Dicho esto, la UNESCO en el año 2024 tomó una perspectiva en el segundo Foro Mundial sobre la ética de la inteligencia artificial que titularon Cambiando el panorama de la gobernanza de la IA, palabra que se va a empezar a ver de manera recurrente, particularmente por otro de los temas que viene a solucionar, o como decirles de alguna manera, a intentar dar respuesta, no a solucionar, porque en los términos prácticos no es más que un ilusionismo, el tema justamente de las problemáticas técnicas que tienen implicancias jurídicas, que tienen implicancias legales y que nosotros no podemos separar de la técnica misma, es decir, no podemos separarlo. Acá preguntan si la gobernanza de la IA es lo mismo que la gobernanza de datos. No es lo mismo, ¿sí? No es que cada tipo de gobernanza, de cada tipo de cuestión, no simbolizan lo mismo, sin perjuicio que comparten áreas comunes porque estamos hablando de datos y del otro lado, inteligencia artificial es una técnica de procesamiento. Pero en el caso de la inteligencia artificial implica varias cosas que están relacionadas con la técnica per se del procesamiento de datos, con los riesgos intrínsecos que tiene la propia inteligencia artificial. Esto que les comentaba de la declaración de UNESCO de este año, o sea, febrero de este año, así que es bastante reciente, fue un evento que, como les contaba, se llevó a cabo el 5 y 6 de febrero del presente año, establecieron esta siguiente definición de que es necesario, y se los leo para no faltar, no faltar a ninguno de los términos de UNESCO, dijo, lograr una buena regulación de la inteligencia artificial, que es uno de los retos más importantes de nuestro tiempo, ya que exige un aprendizaje mutuo basado en las lecciones y buenas prácticas que surgen de las distintas jurisdicciones de todo el mundo. Y acá, cuando veo estas palabras encarnadas en una institución como lo es la UNESCO, naturalmente me surgen varios interrogantes y cuestionamientos desde lo jurídico. ¿Dónde está en ese fraseo que puede parecer muy inspirador respecto de lo que nosotros tenemos que hacer y proyectamos que debemos hacer en lo jurídico en materia de inteligencia artificial? ¿Esto basta a los fines precautorios y preventivos que debemos manejar de conformidad a los modernos principios jurídicos que nosotros tenemos en nuestro derecho? Es decir, ¿basta con nutrirnos de las experiencias de todos para corregir sobre la marcha? Es decir, ¿acaso basta jurídicamente ese esfuerzo de aplicar buenas prácticas y aprender de lecciones? Jurídicamente, ¿qué nos dice el término de lecciones? Es que si ya algo ocurrió, estamos solucionando las consecuencias de algo que ya ha pasado en el tiempo. Y por ende, si nos ponemos desde la perspectiva del daño, estamos jugando a la prueba y error con consecuencias jurídicas atroces.
sobre todo cuando se aplica, como les comentaba en el encuentro anterior, si se aplica inteligencia artificial a áreas críticas, en las cuales están en juego derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Nos basta esta perspectiva de aprender en las lecciones, aprender en lo que otros han hecho? Bueno, yo diría que una perspectiva más resguardada desde lo jurídico sería no probar a jugar con la prueba y error, porque en algún momento alguno de esos daños no va a ser reversible. Y esto es muy claro. Cuando suceden, por ejemplo, estos eventos atroces de descubrimiento tardío, de sesgo algorítmico, en los cuales, por ejemplo, se han privado del acceso a técnicas curativas a ciertas personas, a ciertos colectivos. Por lo tanto, tenemos afecciones no inocuas como producto de la utilización no reflexiva de la inteligencia artificial en áreas críticas. Entonces, nos falta responder qué hacemos con los daños. Entendemos que esta idea de positivismo cuasi sonso tecnológico de apliquémoslo en lo que sea y aprendemos de la experiencia, es algo que nos puede servir un rato siempre y cuando estés aplicando la técnica en entornos controlados y en entornos donde no hay derechos elementales en juego. Pero si hacemos esto expansivo y omnicomprensivo de la población general, claramente las lesiones van a ser grandes. Y ya no se va a poder aprender retóricamente de las lecciones del pasado, sino que vamos a tener víctimas, víctimas a las cuales responderles jurídicamente. ¿Qué es lo que se ha planteado hasta el momento en términos de buenas prácticas, ¿no? En la inteligencia artificial? Y acá, de vuelta, el triunfo del lobby de la industria por sobre las necesidades regulatorias. ¿Cómo hemos perdido, me pregunto yo como jurista, cómo hemos perdido tanto tiempo debatiendo buenas prácticas y no debatiendo desde el día cero una regulación integral? Son tiempos ganados por la industria, son tiempos ganados en los cuales la industria se ha permitido experimentar, sobre pretexto que debatía los consensos de las buenas prácticas, de las recomendaciones. Y es así como llegamos a buenas prácticas que universalmente no se discuten en el campo de la inteligencia artificial, del uso de los algoritmos, que es, primero, un punto sobre el cual justamente volveremos luego en la parte final de la charla del día de hoy. La auditabilidad. La auditabilidad es algo completo, o sea, pensemos que para hacer una auditoría no puede ser parcial, no puede ser estática, no debería serlo en una situación de estas características. Luego tenemos el tema de la apertura, la accesibilidad. Apertura en el sentido de la apertura de los sistemas, apertura que nos lleve a transparencia. Y por otra parte, también una auditabilidad, pero no solamente del sistema, sino también de los inputs, o sea, auditabilidad de los sets de datos con los cuales se alimentan estos mecanismos para ser entrenados y dar lugar a los resultados que escupen. Ahora, en este sentido, todavía desde el punto de vista práctico que necesitamos, no se dio respuesta seria sobre cómo auditar, cómo abrir, cómo transparentar, cómo tener información plena en estos sistemas. Sí tuvimos un poco de ilusionismo con, no sé si ustedes recuerdan, el boom cuando se habló de Explainable AI o de los sistemas de caja blanca, o sea, no voy a detenerme en el binarismo de vuelta ya totalmente rancio entre caja negra, caja negra es mala, caja blanca es buena, y la caja blanca es explicable, porque en el fondo una caja de diferente color no nos aporta más explicabilidad en los hechos. La explicabilidad se consigue cuando verdaderamente alguien del otro lado, de forma cognoscible, entiende lo que está sucediendo. Y el usuario final no va a entender nunca, por la complejidad de lo técnico que se cierne de frente a él, no va a entender nunca lo que está sucediendo. No es simplemente accesible, explicable, transparente. Se ha consolidado como recomendaciones, buenas prácticas en el tratamiento de datos con el uso de la IA, cuasi de forma universal. Se ha consolidado este tema de que, en primer lugar, los sistemas que hacen uso de inteligencia artificial y que hacen uso de algoritmos tienen que llevar adelante un cumplimiento normativo estricto, particularmente de qué marco normativo, del que tanto me fascina estudiar, que es el campo de la protección de datos personales, el cumplimiento normativo de la regulación en materia de datos personales, porque va de suyo la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, son técnicas justamente de procesamiento de datos. Dicho esto, en relación a la protección de los datos personales, a la protección del derecho de autodeterminación informativa de los usuarios, se protege también que los sistemas sean respetuosos
de la privacidad de los titulares de los datos, que sigan lineamientos éticos y de seguridad por diseño y por defecto, es decir, lo que nosotros conocemos como privacy by design y by default, security by design y by default, y también trust by design y by default, o sea, confianza por diseño y por defecto también de estos sistemas. Por otra parte, una palabra que a veces es mal equiparada en español, que es el tema del principio de accountability, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Nosotros lo traducimos muchas veces de manera vulgar con el tema de la responsabilidad o la atribución de la responsabilidad, pero no solamente es eso, o sea, es responsabilidad, rendición de cuentas, claridad, justamente due diligence sobre estas cuestiones. Después tenemos el tema de la seguridad, gran problema sobre las medidas de seguridad, la utilización aplicada de auditorías de seguridad. Esto porque muchas veces los ciclos de vida de desarrollo de la inteligencia artificial no tienen madurativamente el estándar que uno pretende de ciberseguridad que se le exige vulgarmente a cualquier otro tipo de desarrollo. Y esto sucede porque, de vuelta, al ser una industria que muchas veces se muestra como innovadora, como disruptiva, como reciente, como fresca, bueno, muchas veces se toman estas licencias de no proceder a hacer lo que ortodoxamente se espera de cualquier industria en procesamiento de datos, es decir, que hagan estudios de impacto en materia de datos personales que tienen que ver con verificar si efectivamente se protegen a los datos o no, y las auditorías en materia de ciberseguridad, los estudios de pentesting, etcétera, etcétera. Por otra parte, también otra de las recomendaciones y buenas prácticas es garantizar que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un set de datos de un titular de un dato se incorpora como parte del set de datos para entrenamiento de un software de estas características, pregúntense ustedes jurídicamente cómo hacemos, por ejemplo, para ejercer el derecho al olvido digital que tanto mencionamos para los titulares de los datos. ¿Cómo volvemos a recoger y eliminar de todo sitio donde esos datos tocaron cuando los datos fueron utilizados para la herramienta y para el entrenamiento de una herramienta de estas características? Solamente por mencionar una situación muy conflictiva, ¿no?, desde lo jurídico. Por otra parte, también tenemos que asegurar principios de procesamiento de datos, diseñar esquemas, y ahí justo la palabra que habían traído en el chat, diseñar esquemas de gobierno de los datos y en lo que respecta a privacidad aplicada, utilizar siempre que se pueda técnicas de anonimización de datos. Por otra parte, lo que se persigue también, siguiendo obviamente estas recomendaciones, es que se incrementen las confianzas de los usuarios, la transparencia de las implementaciones y que se reduzca al mínimo el tema justo de lo que les mencionaba en las oportunidades anteriores, de lo que es el determinismo algorítmico, las afecciones justamente a los titulares de los datos que muchas veces se ven afectados perniciosamente, negativamente, por los perfilamientos que se les hace como consecuencia de la utilización de estas técnicas. Bien, hasta allí algunas cuestiones de guías básicas sobre qué es lo que se debería hacer en materia de IA, lo que nos condensa en 5 principios que fundamentalmente se suelen enunciar al respecto del desarrollo de inteligencia artificial, y el primero de ellos es el desarrollo de una IA que sea justa y libre de prejuicios. Bien, algo que nos puede causar, tal vez les diría, hasta un cierto grado de disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque naturalmente, y como veremos en el último encuentro, en relación a los daños, en relación a riesgos intrínsecos que tienen que ver con materia de responsabilidad de la IA, nosotros no podemos suprimirle de manera absoluta el sesgo. Podemos buscar maneras de mitigarlo, modularlo, reducirlo, medirlo, etcétera, 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 auditarlo si queremos con esta sacrosanta solución a último momento que serían las auditorías algorítmicas, que como les digo, no es más que un espejismo burocrático de legitimación de lo que se busca hacer y seguir haciendo. Pero bueno, buscar una IA que sea libre absolutamente de prejuicios, claramente tal vez nos estaremos refiriendo de manera limitativa a solamente los prejuicios que conocemos, reconocemos de manera palpable, no de aquellos que no tenemos capacidad de distinguir en tiempo real, porque claramente esos prejuicios van a pasar debajo del tapete.
y no vamos a tener capacidad preventiva de detectarlos. Y sobre esto voy a volver hacia el final de esta masterclass. Por otra parte, en relación a otro de los principios que se plantea, es que nosotros tenemos que identificar, naturalmente de una manera bien precisa, cómo distribuimos las responsabilidades, tema sobre el cual volveremos en la tercera masterclass, sobre las decisiones que se toman por sistemas de carácter autónomo. Es decir, cuando nosotros utilizamos informática que contribuye a las cuestiones decisionales, tenemos un tema sobre el desligue, ¿no?, de la responsabilidad, y tenemos que tener bien en claro que la responsabilidad tiene que ser en estas situaciones de carácter objetivo por el uso de estos sistemas. Por otra parte, también otro de los principios que se plantea es el conocimiento de los algoritmos y la transparencia algorítmica. Vaya cuestión que, de vuelta, como les digo, no se ha logrado. Es decir, la ecuación que nosotros tenemos equilibrada con lo que es explicabilidad e información plena no se respeta. Por lo tanto, mientras no haya una información total, mal podemos hablar de transparencia absoluta. O sea, confiar en sistemas inteligentes es basal. Para la sociedad es basal. Si nosotros no confiamos, no podemos descansar obviamente en la utilización de estos sistemas. Y además de todo esto, además de la confianza, volvemos a esos dos pilares que les comentaba anteriormente con el tema de estos principios de por diseño y por defecto, la seguridad y la privacidad, que son pilares claves en los sistemas de inteligencia artificial, así como también que los sistemas estén orientados hacia un propósito que sea beneficioso para el colectivo, beneficioso para la sociedad o con un impacto social positivo. Esa orientación de la herramienta hacia lo que nosotros pretendemos sea una utilización ética, una utilización de orden humano. Proseguimos entonces sobre la consolidación de principios, es decir, hasta ahora les estaba comentando un resumen de lo que se espera ver en los principios que se van enunciando a lo largo de los diferentes cuerpos normativos que fueron abrazando estas cuestiones. Para que ustedes se sitúen en una línea temporal, los principios empezaron a consolidarse de manera más firme, es decir, sin perjuicio obviamente que en la arena de lo que es la protección de datos personales, las cuestiones que tienen que ver con el perfilamiento, el uso de algoritmos, la inteligencia artificial, siempre han estado en boca de todos y en materia de debate han sido objeto realmente de discusiones acaloradas desde lo académico. La realidad es que la consolidación en cuerpos por lo menos consensuados de forma colectiva, de orden regional o pertenecientes a organizaciones transnacionales, han ocurrido desde la línea del tiempo que trazamos de 2018-2019 en adelante, ¿sí? Es así como situamos en el 2019 los principios de la OCDE, principios que también tienen que ver sobre la inteligencia artificial, y partimos con el último punto que les mencionaba, que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las personas, al servicio del planeta. Una arista que no les he mencionado hasta el momento, que también es relevante y que hoy en día se está haciendo mucho el foco, sobre todo por estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, la arista medioambiental. O sea, uno tiene que impulsar, no solamente con el uso de la inteligencia artificial, que esté al servicio de las personas, también que esté al servicio del planeta. Impulsar un crecimiento que sea de carácter inclusivo, que tenga que ver con el desarrollo sostenible y con el bienestar. ¿Por qué resalto la arista medioambiental? Hoy en día el consumo de energía eléctrica que realiza la implementación de motores que hacen uso obviamente de estas técnicas es un consumo, les diría, atroz de energía. Si nos hemos indignado históricamente tanto con el consumo que hacía la minería en materia del ecosistema cripto, bueno, acá tenemos otro gigante que ya está despierto, que está en funcionamiento y que comparativamente con todas las técnicas de procesamiento de datos que utilizábamos antes para hacer cosas similares, consume muchísimo más y es mucho menos sostenible y sustentable. Entonces, todavía hay un gran interrogante desde la perspectiva de la sostenibilidad y sustentabilidad en lo ambiental, de la utilización generalizada, masiva, de estas técnicas de procesamiento. Pero bueno, es una lista bastante, entre comillas, silenciada o poco conocida o poco debatida.
Proseguimos. Que los sistemas de inteligencia artificial se diseñan de manera tal que respeten, obviamente, el Estado de Derecho, los derechos humanos. O sea, en materia de inteligencia artificial, otra de las cosas que se tiene presente es el tema de la perspectiva de derechos humanos, los valores democráticos, la diversidad, sobre todo porque se tienen que incorporar necesariamente mecanismos de mitigación de las inequidades que muchas veces estas propias técnicas insertan, que es lo que se llaman generalmente salvaguardas, ¿no? O sea, buscar de alguna forma compensar, sopesar el daño que se hace buscando, ¿no? De alguna forma que se garantice que con la introducción de estos avances se garantice, se logre, se consolide una sociedad más justa y más equitativa. Tal es así que muchas veces con la temática esta de justamente, ¿no? El sesgo algorítmico, muchos organismos internacionales suelen insistir en utilicemos justamente la inteligencia artificial, los algoritmos, para combatir aquello que la gente en popular dice que los mismos causan. O sea, si nosotros entendemos que la inteligencia artificial, los algoritmos generan un mayor sesgo algorítmico de género, bueno, utilicemos los algoritmos para combatir justamente el sesgo algorítmico de género. En definitiva, nunca he visto solucionar un incendio echando más fuego y más material flamable en un incendio. Por lo tanto, no creo que la situación del sesgo se solucione multiplicando sesgo. Pero bueno, son posturas científicas experimentales que hoy en día se proponen desde el punto de vista teórico. Lo que sí está bueno jugar desde el punto de vista teórico académico, lo que está malo es aplicar esas extrapolaciones teóricas en áreas críticas donde hay verdaderos derechos y hay verdaderos seres humanos de carne y hueso a los que se ven privados por consecuencia de ello de sus propios derechos garantidos, ¿no? Proseguimos con otras de las cuestiones. Sistemas de inteligencia artificial tienen que tener transparencia, tienen que ser presididos por la transparencia y por una divulgación responsable para garantizar que las personas sepan que están frente a técnicas de tal calibre y obviamente que tengan capacidad de oposición. Ahora, ¿cómo se complementa esto que uno verbaliza tan fácil de, bueno, que se puedan oponer, que el titular del dato pueda oponerse a la utilización de una técnica de estas características? Naturalmente, para poder oponerse tiene que estar garantizado previamente en el marco regulatorio de protección de datos personales el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas y el derecho a no ser perfilado. Si no tenemos garantizados esos derechos, mal puede la persona oponerse genéricamente a un tratamiento cuando vemos que en un sinnúmero de situaciones se aplican estos tratamientos y de hecho, hasta la mismísima ley llamada de la IA de la Unión Europea es ampliamente criticada por quienes defendemos matices amplios de la protección de datos personales y sobre todo de lo que es el ejercicio más amplio posible como derecho humano fundamental de nuestra era digital de lo que es la autodeterminación informativa. Es decir, ni la mejor y última versión normativa de estos avances logra realmente reflejar lo que desde una perspectiva genuina un titular del dato debería tener garantido en esta sociedad dataísta para protegerse frente a los avances de estas técnicas riesgosas, ¿no? Para prevenir obviamente los usos discrecionales que muchas veces se hacen de este tipo de cuestiones. Cuarto punto, que los sistemas de inteligencia artificial también tienen que funcionar con una palabra que naturalmente muchas veces se utiliza tan recurrentemente como el tema de la disruptividad, la innovación, que son palabras absolutamente pseudoadictivas de quienes hacen este branding y venta y marketing de la IA desde la perspectiva de lo jurídico, el funcionamiento con robustez. ¿Qué intentan decir cuando hablan de la robustez de los sistemas de inteligencia artificial? Que funcionen de manera fiable, que funcionen de manera segura durante la vida útil, que los potenciales riesgos se evalúen y obviamente sean abordados, sean gestionados en todo momento. Y finalmente, el quinto y último principio en relación a las organizaciones que lleven adelante estos desarrollos, que desplieguen o gestionen sistemas de inteligencia artificial y que estos obviamente respondan frente a la gestión de estos sistemas con relacionamiento a todos los principios precedentes, es decir, que haya una relación entre la gestión, la responsabilidad y el respeto por estos principios y una respuesta adecuada a los mismos.
Por otra parte, otra organización, G20 también, basándose justamente en los principios de la OCDE, también sacó sus principios de la IA centrados en el ser humano, una perspectiva muy parecida, muy similar en cuanto a su naturaleza, de que la IA tiene que estar al servicio de las personas, el diseño de estos sistemas también que respeten el Estado de Derecho, a los seres humanos, etcétera, y de forma reiteratoria todo lo que les he señalado previamente, en donde no voy a abundar para seguir avanzando en esta cronología. Y tenemos ahí un quiebre, por lo menos en el año 2021, o sea, pasamos estos primeros años del 2018, 2019, 2020, y en el 2021 surge esta primera advertencia fuerte, que creo que tal vez es el despertar, como decirles, de la conciencia jurídica sobre ciertas cuestiones y palabras y afirmaciones que debieron darse antes y que se dan tardíamente, pero mejor tarde que nunca, que ha sido la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre un informe que había sido solicitado por el Consejo de Derechos Humanos sobre la temática de inteligencia artificial. Y en esta declaración, que obviamente fue conocida porque fue llevada adelante estas declaraciones por Michelle Bachelet, una de las cosas que se enunciaron fueron: la inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien que ayude a las sociedades a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo, pero las tecnologías de la IA también pueden tener efectos nocivos e incluso catastróficos. En este sentido es importante destacar esto porque dan cuenta de la lesividad que se puede llegar a tener y de lo tarde que podemos llegar en relación a esa lesividad. Dice, cuando se emplean sin prestar la debida atención a su capacidad de vulnerar los derechos. Dice, dado que la evaluación de los peligros y cómo superarlos puede llevar todavía un tiempo, es decir, está claro que los esfuerzos que nosotros hacemos en la actualidad muchas veces son lentos en lo que respecta a la evaluación, al dimensionamiento del riesgo del peligro al cual estamos exponiendo a la población. Sin perjuicio de lo cual, estas cosas están entre nosotros, más allá de que no se haya dimensionado bien el riesgo. Por lo tanto, está claro que no estamos respetando adecuadamente o fielmente, como debería hacerse, el principio de precaución y el principio de prevención. Pero dicho esto, siguen diciendo, y cómo superarlos puede llevar todavía algún tiempo. Los estados deberían implementar desde ahora, y aquí una palabra muy interesante, moratoria sobre el uso de las tecnologías que presentan un alto potencial de riesgo. Sobre todo en aquellas tecnologías que permiten tomar decisiones de orden automatizado o las que establezcan perfiles. El uso generalizado que nosotros hoy en día sabemos de la inteligencia artificial para el perfilamiento está diseminado a lo largo y ancho de todo el planeta. Ya es una realidad concomitante de todos nosotros en esta era de hipervigilancia. Por lo tanto, el riesgo de discriminación que ha señalado la advertencia de la ONU es un riesgo latente que nos afecta de manera masiva y colectiva a todos y cada uno de nosotros. Y la ONU lo que dijo finalmente, que me parece justamente una de las frases de más impacto, que dice, no podemos seguir reaccionando tardíamente a los efectos de la inteligencia artificial. Por eso lo llamo como una suerte de despertar, porque es como haber despertado frente a los riesgos medioambientales, ¿no? Como el primer momento de reacción frente al agujero de la capa de ozono. Dice, ni permitir que se use de manera ilimitada, sin fronteras ni supervisión, para enfrentarnos luego a sus casi inevitables consecuencias sobre los derechos humanos. Pasamos al año 2021, UNESCO. UNESCO. Ahí, mientras tanto, cuento que Ana Gómez, ¿verdad? Puso un link con, creo que con el texto completo de lo que comentabas, ¿no? Recién. Los riesgos de Sí. privacidad de la inteligencia artificial demandan acción urgente, Bachelet. Gracias, Ana. Ese es el link de la declaración que estaba citando. Y prosiguiendo entonces con la UNESCO. UNESCO, año 2021. Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y acá ya nos estamos posicionando justamente sobre marcos de ética en la IA. ¿Y cuál es el objetivo, obviamente, de este tipo de recomendación que enuncia la UNESCO en el año 2021? Primero, proporcionar una suerte de marco universal de valores, principios y acciones que se espera para la formulación futura de regulación en la temática de la IA, de conformidad obviamente con los principios de derecho internacional que nosotros actualmente tenemos consensuados y manejamos. Después también orientar las acciones de orden institucional, las acciones de orden empresarial, la promoción, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la dignidad humana y la igualdad. Todas estas cuestiones nuevamente son
y coincido ahí, Andrea dice en el chat, ¿no? Que es pura declamación, es decir, hay muchísima cuestión declamativa, muchísima cuestión que, como les digo, es una muy bella retórica, pero es muy, muy imposible, les diría casi, de concretar fácticamente, ¿no? Por lo tanto, esta idea de, bueno, logremos igualdad, logremos dignidad humana, etcétera, etcétera, la realidad es que si no establecemos los mecanismos por los cuales llevar adelante esas metas, naturalmente no van a suceder de forma espontánea. Otro punto, fomentar el diálogo multidisciplinario y pluralista, algo que se ha dicho muchas veces, múltiples actores, múltiples partes interesadas, multisectorial, transversalidad, multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, transdisciplinario. Bueno, se han dicho muchísimas palabras, la realidad es que si no se ejecutan los hechos, caemos como los defectos que tiene nuestra construcción del último proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales presentada en el Congreso de la Nación, en el cual la Agencia de Acceso a la Información Pública dice que el proyecto ha sido un producto de orden interseccional, federal, democrático, participativo, libre, abierto, etcétera, etcétera. La realidad es que no se movieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el país no participó, no hubo voces de expertos de las provincias, es decir, como si la protección de datos personales se agota en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. No se puede entender que solamente por quienes conforman el Consejo Federal de la Transparencia se esté abordando toda la cuestión federal, y es un desconocimiento realmente de la realidad a nivel local. ¿Dónde está la verdadera interseccionalidad? ¿Dónde está la verdadera inclusión de las minorías? ¿Dónde está el diálogo realmente? ¿Dónde está la perspectiva verdadera de género? Es decir, ¿dónde están las voces de las mujeres en ese proyecto? Más que, obviamente, las visiones políticas partidarias que se han consolidado en el mismo. Entonces, naturalmente, en materia de protección de datos personales, creo que tenemos de una vez por todas empezar a abandonar la cuestión de convertir a la cuestión de datos en una cuestión solamente verbalizable por representantes de la política. Tiene que ser representado y volver a ser representado por expertos en la temática con idoneidad profesional específica. Si no, estamos perdiendo realmente una arena regulatoria que es muy relevante, y como estamos viendo en relación con esta temática, si no se aborda con seriedad, vamos a perder mucho. No va a ser solo la oportunidad de regular algo nuevo, sino también los derechos que vienen como consecuencia de esa ausencia regulatoria. Proseguimos. Además de fomentar estos diálogos, promover el acceso equitativo, el aprovechamiento compartido. Nuevamente, una cuestión muy fácil de decir, pero si no hay verdadera igualdad de oportunidades y si no cerramos la brecha digital, no vamos a poder acceder, entre comillas, igualitariamente a los beneficios de la IA. Dicho esto, lo de la ONU es un avance, este tipo de críticas de orden constructivo que llamen a concientizar sobre estas temáticas es un avance, y desde el punto de vista práctico la respuesta creo que en protección de datos personales es muy clara, es decir, si tenemos un estudio de impacto en materia de protección de datos personales que nos da un resultado negativo, no deberíamos utilizar, no deberíamos implementar la técnica por las consecuencias que ello causa. Y esto a los fines de evitar una cosa que yo he señalado persistentemente a lo largo de los últimos años: estamos dirigiéndonos de manera muy lenta y encausada y sin interrumpir el paso hacia la apoptosis, ¿no?, de la inteligencia artificial, que es una suerte, como decirles, de decisión de muerte programada. Es decir, estamos haciendo las cosas tan mal en el contexto de la adopción de este tipo de técnicas y su generalización, que vamos a lamentablemente perder las cosas positivas que nos puede dar por el simple hecho de que nos estamos dirigiendo a mucha velocidad a un evento seguramente de orden catastrófico desde la perspectiva de derechos humanos, por estar simplemente liderados por visiones tecnoreduccionistas y absolutamente carentes de toda ética. Sin perjuicio de que se hagan estos conglomerados de principios éticos, la industria no tiene per se ética. Y pasamos entonces a una de las cuestiones que quería enfocarme, las áreas claves de las guías éticas de los Estados miembros de la Unión Europea, y sobre las recomendaciones que han sacado en la Unión Europea, particularmente para los diferentes actores. Ahí justo también Esteban Buenas está sacando en el chat una cuestión que habla de un tema absolutamente controversial y complejo, que es el uso obviamente de armas automatizadas. De hecho, Amnistía Internacional tiene una iniciativa, yo he participado en una de esas charlas durante la pandemia,
que se llama, si quieren buscarla, Stop Killer Robots, que tiene que ver justamente con la automatización de armas, el uso de armas automatizadas, de drones, comandados a distancia, de misiles, etcétera, con el uso de tecnologías de inteligencia artificial que hoy en día se encuentran ampliamente difundidos y que tienen efectos devastadores desde la perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Sobre estas recomendaciones o claves de las guías éticas hacia los Estados miembros de la Unión Europea, se establecieron los siguientes puntos. En primer tema, la supervisión por seres humanos. Gran problema, ¿por qué? Porque la supervisión por seres humanos, si no es imparcial, ¿de qué nos sirve? Es decir, si yo le digo al mismo sujeto que comanda el algoritmo, al mismo proveedor del algoritmo que supervise lo que su algoritmo hace, claramente el algoritmo está sesgado, busca una finalidad y de hecho que lo supervise de manera parcial a alguien no cambia realmente en términos sustanciales la situación, por lo menos para el afectado por ese algoritmo. Por otra parte, la adopción de medidas apropiadas de contingencia, la pregunta es, bueno, ¿apropiadas según quién? ¿Quién supervisa? Si son verdaderamente apropiadas o no, si son verdaderamente idóneas o no para zanjar este tipo de temas. Por otra parte, otra de las recomendaciones es que los sistemas tienen que ser resistentes y resilientes ante eventuales intentos de manipulación, pirateo y dotarse de planes de contingencia. Esto claramente nos lleva al ámbito de la ciberseguridad. O sea, si nosotros tenemos de alguna forma, ¿no?, sistemas que son endebles, sistemas que son penetrables, bueno, claramente nos estamos exponiendo a un peligro y sobre todo por el volumen de datos que se manejan, con los cuales se entrenan estas herramientas, también nos exponemos a filtraciones de datos que pueden ser muy riesgosas para los titulares. Y eso nos lleva al punto 3, a la protección de la privacidad de los datos de los ciudadanos que pueden ser afectados. Y esa protección de datos que se merece, esa privacidad que se merece durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Luego pasamos al tema de la transparencia de la IA. Se espera que la inteligencia artificial sea transparente, que tenga en cuenta la diversidad social y que por otra parte también el desarrollo tecnológico tenga per se en cuenta lo que sería el impacto social, el impacto medioambiental, que como les digo, son cuestiones no menos controvertidas hoy en día. Y finalmente un latiguillo sobre el que volveremos en el cierre de esta clase, que la inteligencia artificial y que los resultados del uso de la inteligencia artificial rindan cuentas ante auditores internos y externos. Y volvemos al tema, ¿no?, de vuelta a la idea, al futuro, ¿no?, de las auditorías algorítmicas como solución mágica a todo el problema que hemos insertado. Yo ya les había comentado que la ética de datos siempre había sido base de lo que hoy en día tenemos por regulación en materia de datos. La ética de datos es la base de la regulación, pero no puede ser el reemplazo. Y lo mismo ocurre con el tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es natural que desde los albores hasta del plano de lo simbólico se haya intentado establecer reglas claras o de alguna forma leyes que regularan la temática de lo que es para nosotros, desde el plano también hasta del imaginario social, sobre qué implica la inteligencia artificial. Y muchas de estas cuestiones también se relacionan históricamente con lo que ustedes conocen como las leyes de la robótica. Sé que esto obviamente es de orden ficcional, no son leyes en un sentido jurídico estricto hablando, pero claramente nos refieren a un principio sí jurídico que estudiamos desde el primer momento que pisamos nuestras altas casas de estudio, que es el neminem non ladere, o sea, no dañar, ¿sí?, no dañar a otro. Y este tema de la ausencia de daño, la presunción de inocuidad, ¿no?, esperar que la herramienta sea inocua, es algo que uno naturalmente espera del uso de la inteligencia artificial. Ahora, a modo de cierre, en relación al tema de los dilemas éticos que se ciernen en materia de inteligencia artificial, primer punto, repasando una de las cuestiones que les había señalado a modo introductorio en la clase previa. El primero, la toma de decisiones contextuadas. Tenemos ahí un primer problema. La inteligencia artificial muchas veces tiene problemas con esta cuestión de la toma contextuada de decisiones. El segundo punto, la sensibilidad, o sea, la capacidad de sentir. Hay una diferencia, esto hoy en día obviamente se plantea particularmente con el tema de la sintiencia, o sea, si nosotros no tenemos capacidad de sentir, claramente vamos a tener ciertos problemas a la hora de ciertas decisiones.
Y después tenemos el tema del requerimiento de competencias, de habilidades que requieren la aplicación práctica de esa sensibilidad o la aplicación práctica de la toma de decisiones contextuadas o de índole o con carga humana, moral, ética, que son todas esas competencias blandas que nosotros tenemos capacidad de manejar. Lo mismo, la toma de decisiones autoconscientes. También es un gran dilema ético de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el mecanismo tampoco lo es. Por otra parte, también cuando nosotros esperamos o requerimos respuestas que son de orden racional o de sentido común. Los seres humanos tenemos esto que llamamos el sentido común, respuestas que entendemos como intuitivas, como orgánicas, como racionales. Y por otra parte, finalmente, el tema del estatus moral. O sea, los seres humanos naturalmente creemos tener o pretendemos tener un estatus moral superior de aquellos que obviamente no tienen esa capacidad de cognoscibilidad propia. O sea, el caso típico de lo que sería tener un sentido común, tener una decisión autoconsciente, a su vez tener una decisión de orden racional y tener también del acompañamiento de todo un sistema muy complejo desde lo perceptivo y motor que sirve también para la toma de decisiones que nosotros hacemos. Entonces, si pretendemos que la inteligencia artificial tenga todo esto y nos suplante en todas estas áreas críticas, claramente podemos tener consecuencias atroces. Porque en este sentido, cuando falle, es decir, cuando no tenga sensibilidad, no tenga contexto, no represente ese estatus moral superior, no dé una respuesta de sentido común, no tenga una percepción compleja, adecuada o motora esperable, claramente puede haber una afección de derechos del otro lado. Es decir, si estas cosas ocurren en contextos no críticos, no habrá problema. En contextos de automatización en el cual no hay derechos en juego, no habrá problema, pero si del otro lado hay seres humanos esperando una respuesta, sí pueden haberlos, ¿no? ¿Y cuál es el camino, obviamente, hacia la regulación? Bueno, han habido saltos cualitativos. Pasamos de principios, guías, recomendaciones, luego saltamos hacia declaraciones, después saltamos hacia estrategias gubernamentales y luego consolidamos en leyes y reglamentaciones. ¿Y cuál ha sido un caso muy especial para darnos cuenta de cómo se han dado o debido dar esos saltos? Sin perjuicio de que arrancaron con una cronología, como les digo, allá por 2017, 2018, y arrancaron a pasos firmes. Es interesante que estos pasos van a, por lo menos, tener una proyección de conclusión en 2026, con la plena entrada en vigor de esta ley de la IA o IA Act, que es el caso de la Unión Europea que les comentaba previamente. O sea, primero nosotros tuvimos, ¿no? Allá por, pensemos, 2017, la primera enunciación de un código ético de conducta y después en el año 2018, una guía ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. De vuelta con las mismas visiones que les compartía, que esté centrada en el ser humano, que se preste atención a los grupos vulnerables, que se respetan los derechos elementales, los derechos fundamentales reconocidos, que sea técnicamente robusta y fiable, que tenga transparencia y que tampoco restrinja la libertad humana. Esto en cuanto a las primeras guías, los primeros abordajes, 2017/2018. Y luego pasamos allá por el 2020. En el 2020, otro de los hitos elementales, sin perjuicio de otro marco ético que también salió a lo largo de ese tiempo con el tema de robótica, tecnologías conexas, centrándonos en el hito más fundamental, el ampliamente conocido libro blanco sobre la inteligencia artificial. En materia de inteligencia artificial, esto fue realmente un evento desde el punto de vista jurídico relevante, por lo menos para los que somos especialistas en estas temáticas, donde se hizo foco particularmente en el tema de la promoción de la innovación con inteligencia artificial, por otra parte con lo que es situar también a Europa como líder en esta temática, algo que le podemos ver de forma muy parecida en relación a lo que ha sido Europa para las regulaciones en materia de protección de datos personales con el GDPR y a lo que ha sido la Unión Europea también con el ecosistema fintech y cripto con la ley MiCA. Europa siempre está planteando el ejemplo regional, está un paso más adelante en relación a esta cuestión de plantear modelos regulatorios pseudo universales para que luego también con efecto imitativo, no solamente los países que son integrantes de la Unión,
sino que también para todas las otras regulaciones del planeta también miren a esos ejemplos regulatorios y ellos obviamente lideren en estos sectores claves de las economías del futuro, ¿no? Y el libro blanco de la IA fue realmente uno de esos, como decirles, esos hitos, estos saltos de decir, bueno, plantarse en el ecosistema regulatorio de la IA para convertirse verdaderamente de manera cuasi explícita en líder mundial de la innovación, de la economía de los datos y de las aplicaciones. Pasando esto en relación al tema del libro blanco y una cosa que planteaba ya primigeniamente en el primer punto sobre cómo iban a abordar la cuestión del riesgo. ¿Es la inteligencia artificial un riesgo? Bueno, ¿cuándo debía considerarse algo, un desarrollo de inteligencia artificial, como de alto riesgo? Planteo europeo muy acertado, el tema del dimensionamiento del riesgo. Entonces el libro blanco obviamente planteó por primera vez esto de la calificación, la categorización sobre el riesgo. Y estableció dos criterios que aunados dan obviamente lugar a esa calificación de alto riesgo. Primera calificación, o bien vos estás empleando la inteligencia artificial en un sector en el cual puedan preverse riesgos significativos o en el sector en la cuestión también puedan llegar a surgir. Es decir, yo lo hago al riesgo en función de la actividad de lo que realizo de manera normal o por las características de lo que estoy implementando o mismo por el tipo de utilización. Todo esto nos tiene que llevar a la conclusión de que existen riesgos significativos y en función de esos riesgos significativos hay que tomar medidas obviamente de mitigación proporcionales para neutralizar ese riesgo o bien, si el riesgo es inadmisible, no utilizar esa implementación. Pero prosiguiendo en el caso de lo que es la Unión Europea, sacaron, ¿sí? En el año 2019, esto un poco de manera también importante en relación a lo que son las directrices éticas para una IA fiable de la Comisión Europea, fue otra de esas grandes publicaciones interesantes en la materia porque hicieron foco sobre el tema de la fiabilidad. O sea, en primer lugar, el tema de la licitud, o sea, acogerse a la normativa, a las reglamentaciones, etcétera. El que la IA tuviera que ser ética, de vuelta a la palabra de que sea robusta, y todos estos componentes deberían estar de manera simultánea. O sea, no basta uno de los componentes para entender que la inteligencia artificial es fiable. Todos tienen que ser armónicos, todos tienen que ser simultáneos, paralelos y demás. Y una frase que jamás me agradó en relación a esto de las directrices éticas de la IA, porque establece, ¿no?, el enunciado de que si llegan a existir, obviamente, tensiones en la práctica en relación a la aplicación de estas cuestiones que les comentara, es la sociedad la que va a tener que enfrentarse a la tarea, a la carga de la resolución de ese tipo de tensiones. Lo cual, de vuelta, en términos jurídicos, realmente me resulta muy poco preventivo, muy poco precautorio. Y pasamos a esta no menos controversial ley de la inteligencia artificial, hito del 8 de diciembre del año 2023, donde se aprueba por primera vez, ¿sí?, la primera ley desde un punto de vista internacional que regula la inteligencia artificial de manera integral, completamente entrando en vigor en el año 2026. Hay diversas etapas en lo que respecta, ¿no?, a la entrada en vigor, a los pasos de cómo se va a ir aplicando y los cambios que se esperan aplicar de lo que enuncia obviamente y establece esta ley de la IA. En primer lugar, se establece que se va a implementar, utilizar esta norma para regular la cuestión de la inteligencia artificial. Como les digo, es la primera ley integral en la temática, es parte de la estrategia digital de orde europeo. En el sentido de su debate, comenzó a debatirse, a gestarse el debate sobre esta norma allá por el año 2021, con la necesidad de generar un marco regulatorio de Europa. Y ¿cuáles son las ideas fundamentales o motoras que mueven, ¿no?, la generación de un cuerpo normativo de estas características? En primer lugar, lo que se busca, lo que se procura, que estos sistemas sean seguros, que sean transparentes, que sean trazables, que sean no discriminatorios y que sean respetuosos también con el medio ambiente. Por otra parte, también de que los sistemas de inteligencia artificial sean supervisados por personas, minimizar lo que es la automatización para evitar resultados perjudiciales para la gente. O sea, me refiero no a la automatización avanzada que obviamente viene intrínseca en la técnica, sino a la supervisión humana, que no se prescinda de ese paso.
Por otra parte, también otro de los objetivos de la ley de la IA es establecer, como decirles, un común denominador desde el punto de vista lingüístico, definiciones uniformes, conceptos tecnológicamente neutros en materia de inteligencia artificial para que esta regulación tenga miramientos de futuro, o sea, lo que nosotros conocemos vulgarmente en nuestro sistema como el principio, ¿no?, de neutralidad tecnológica. Y establece obligaciones para los proveedores, para los usuarios en función justamente del riesgo, la calificación del riesgo. Hay sistemas de inteligencia artificial calificados como de riesgo inaceptable, que son aquellos que se consideran como amenazas para las personas y cuyas utilizaciones e implementaciones están prohibidas. Particularmente van a ser aquellos que establecen puntuación social con fines públicos y privados, aprovechamiento de puntos vulnerables de las personas, el uso de técnicas subliminales, la identificación biométrica remota en tiempo real en lugares de acceso público por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con ciertas excepciones limitadas, la categorización biométrica de personas físicas basadas en datos biométricos para deducir o inferir raza, opinión política, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, orientación sexual, y también el tema de actuación policial predictiva individual, el reconocimiento de emociones en lugar de trabajo y en instituciones educativas, y la extracción no selectiva de Internet o de circuito cerrado de televisión para imágenes faciales con el fin de crear o ampliar bases de datos. Ahora bien, hay ciertas, como decirles, excepciones a este tipo de situaciones sin perjuicio de que son calificadas de riesgo inaceptable. Riesgo inaceptable es, están prohibidas estas cuestiones, no se las puede realizar. Pero sin perjuicio de eso, hay otras calificaciones, o sea, hay ciertas implementaciones, ciertos sistemas de inteligencia artificial que no llegando, ¿no?, a tener esa calificación de riesgo inaceptable, sí tienen calificación de alto riesgo. Respecto, obviamente, de las que tienen alto riesgo, se establecen más limitaciones en relación a este tipo de implementaciones. También la ley de la IA se ocupa de regular el tema de la inteligencia artificial generativa. También establece regulación respecto a aquellos sistemas de IA que considera de riesgo limitado, o sea, aquellos que entre comillas están entre nosotros, son más generalizados y en este sentido tienen que cumplir igualmente con requisitos de transparencia que permitan a los usuarios de estos sistemas la toma de decisiones con conocimiento de causa, o sea, ejerciendo verdaderamente su autodeterminación informativa. Y el otro tema es la evitación de lo que se conoce como riesgos sistémicos, o sea, evaluar, mitigar los riesgos, notificar los incidentes, entre otro tipo de cuestiones, llevar adelante pruebas, evaluaciones avanzadas de los modelos, tener en cuenta la lista de la ciberseguridad, establecer información sobre el consumo de energía, entre otras cosas. Para resumirles, los tipos de riesgos son riesgo mínimo, alto riesgo, riesgo inadmisible, y en función de esto también se establece una metodología de detección del riesgo, que es que la calificación obviamente del riesgo va a depender, y esto es bastante natural o por lo menos derivable desde un razonamiento jurídico, va a depender de la función que desempeña el sistema de inteligencia artificial y de la finalidad y las modalidades específicas para las cuales obviamente se utiliza dicho sistema. Se establecen ciertos umbrales desde el punto de vista técnico, o sea, en el caso específicamente el umbral que se elige específicamente corresponde a los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan de forma general más avanzada en la actualidad, que es el caso de GPT-4 de OpenAI, y otro caso obviamente de Google compitiendo de manera directa, y ese es por lo menos el estándar técnico que se entiende, ¿sí?, como el modelo, el umbral en el cual se califica el riesgo permisible. Y por otra parte, también se establece que en el caso de la Unión Europea también va a haber, en función de los avances de las capacidades, si permite otros umbrales a futuro, ¿no? O sea, la revisión de estas decisiones. En relación al tema de ciertas prohibiciones sobre la identificación biométrica, también es algo interesante. Nosotros en la actualidad también estamos muy debatidos con el tema de la utilización de sistemas de reconocimiento facial con uso de biometría. La ley de la IA también se enfoca sobre esto y sobre cuándo sí se la puede utilizar. Dicho esto, en el ámbito de privacy hay mucha controversia, en el ámbito de protección de datos personales y de derechos, desde el punto de vista de la protección de derechos digitales y derechos civiles, hay mucha reacción en torno a aquellas situaciones donde la ley de la IA dice que sí, por el contrario, va a poder utilizarse esa identificación biométrica remota para determinados fines, para siguientes delitos, ¿no?, que establece la norma.
y por lo tanto en el fondo es, bueno, está bien, se prohíbe pero se permite para, ¿no? Y eso siempre desde la perspectiva de datos personales genera claras tensiones. Por otra parte, punto sobre el cual volveremos en la próxima masterclass, que los sistemas de inteligencia artificial no creen ni reproduzcan sesgos, también que se los entrene, ¿no?, con set de datos que sean lo suficientemente representativos, y esto particularmente por el tema de los sesgos injustos muchas veces de los grupos que están subrepresentados en los sets de datos. Y dicho esto, también otra de las cuestiones de cumplimiento o de seguimiento periódico, lo que se espera también que estos sistemas, si van descubriéndose obviamente riesgos con esos seguimientos periódicos que se hacen, se neutralicen de manera rápida los riesgos potenciales que obviamente se generan. Todo ello con miras que tiene la norma, los objetivos fundamentales de la norma, que es que los sistemas que se utilizan, se implementan de inteligencia artificial, sean seguros, respeten los derechos de la ciudadanía europea y asimismo, como les decía, buscando la misma meta que tenía el libro blanco de la IA, estimular la inversión, estimular la innovación y que ellos sean líderes regionales en este tema. Finalmente, en temas de datos, evaluaciones de impacto, respeto de derechos fundamentales y la creación también de organismos ad hoc que se van a ocupar justamente de estas cuestiones. Como les decía, la aplicación de la norma va a tener diferentes etapas, o sea, etapas que se plantean en el texto de la norma, no voy a ahondar en ellos obviamente por razones de brevedad, pero hay una escala, ¿sí?, de 6 meses, objetivos a los 12 meses, objetivos a los 24 meses y a los 36 meses sobre lo que se va a ir aplicando de la ley de la IA de manera progresiva a lo largo y ancho de todo el territorio europeo. Y en materia de organismos, ¿qué se crean? Bueno, se espera, por un lado, el tema de las autoridades nacionales, que van a ser las que apliquen en los territorios locales el tema de la IA, el Comité Europeo de la Inteligencia Artificial, la creación de un foro consultivo, la creación de la Oficina Europea de la Inteligencia Artificial y la Comisión Científica de Expertos Independientes que también se van a encargar de asesorar estas cuestiones. Y por otra parte, algo muy interesante que también debería ser imitable, que es el marco de sanciones que establece la ley de la inteligencia artificial. Dicho esto, los países, como consecuencia también de la introducción de la inteligencia artificial, saliendo del ejemplo europeo, también han planteado estrategias gubernamentales sobre la inteligencia artificial. Argentina planteó su primer Plan Nacional de Inteligencia Artificial allá por 2019, plan que uno caracterizaría como retórico, pero al menos mucho más completo, más complejo e integral que lo que se presentó actualmente en relación a la resolución 161 del año pasado de la IP, en la cual se creó el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la inteligencia artificial, lo que a todos los especialistas en protección de datos personales, por lo menos a mí en lo personal, me genera una disonancia cognitiva atroz con el espíritu de la reforma que impulsa la misma autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, donde realmente poco y nada hace por la preservación de la autodeterminación informativa de los titulares de los datos, no reconociendo el derecho a no ser perfilado de manera absoluta, no reconociendo el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas de manera plena, y por otra parte no reconociendo la autodeterminación informativa que se cristaliza de manera única a través del consentimiento libre, expreso, informado, específico e inequívoco de los titulares de los datos. Dicho esto, y a modo justamente de cierre de la clase de hoy, el problema basal técnico que nosotros tenemos, el espejismo y la ficción y el ocaso anunciado de las auditorías algorítmicas. Nosotros creo que en relación, ¿no?, a lo que queremos o proyectamos desde lo jurídico resolver en relación a la temática de la IA es, bueno, ¿cómo generamos un procedimiento por el cual de alguna manera enfrentamos los riesgos que tenemos identificados y cómo, entre comillas, de alguna manera revisamos esos riesgos y logramos generar un procedimiento legal por el cual bendecir la aplicación para entender que la misma se ajusta a nuestros controles? Y está claro que lamentablemente la auditoría como herramienta sirve realmente para fotos de orden estático, para verificar el cumplimiento de estándares que no responden a situaciones de carácter mutable, de carácter evolutivo, como sucede con el caso de la inteligencia artificial.
Para nosotros las auditorías siempre se han convertido realmente en un campo, particularmente si miramos, ¿no?, el tema de la gobernanza de los algoritmos, el gobierno de la IA. El campo de las auditorías algorítmicas ha sido un gran kiosco, un gran negocio nuevo, una gran industria nueva que realmente se abre para generar una respuesta a una necesidad. Es decir, ¿cómo yo certifico que esto es acorde a derecho? ¿Cómo certifico ficcionalmente, aunque sea, que esto es acorde a estos mandatos, a estas recomendaciones retóricas, a estas verbalizaciones que, como comentaba también una de las asistentes, son expresiones del deseo más que ciertas cuestiones que se pueden materializar en los hechos? Y es esto, la auditoría sirve para una foto estática. Por sí sola la auditoría no sirve para mitigar los impactos de implementación o de ejecución de los sistemas informáticos. Siempre han desempeñado un rol importante en relación de materia de lo que es la materia de la evaluación de impacto en materia de datos personales, pero por otra parte no podemos entender que si nosotros hacemos una auditoría algorítmica, de algún modo ese algoritmo, esa utilización que se hace de esa inteligencia artificial, está libre de todo riesgo. Es decir, eso es una ficción. Por otra parte, ahí tenemos otro punto, la protección de derechos, aplicar transparencia, establecer métodos de desarrollo en función de la regulación de principios, de guías, estándares. Es lo que naturalmente nosotros proyectamos y creemos que aplicar justamente, ¿no? Auditoría es lo que vamos a conseguir. Es decir, si hacemos auditoría vamos a conseguir proteger los derechos, podemos decir y decirle y afirmarle al usuario final que va a tener sus efectos garantidos. La realidad es que en esa regulación tenemos una necesidad. Bueno, sí, está identificada la necesidad de auditar los algoritmos. Acá la pregunta verdadera que nos tenemos que hacer ¿es factible? ¿Es real la respuesta o nos estamos ilusionando con la estructuración armada e intelectualizada de una respuesta inexistente? En términos generales, el objeto, ¿no?, de las auditorías de los sistemas de inteligencia artificial buscan que estos sistemas se ajusten a todos estos principios que nos han ocupado a lo largo de todo el encuentro del día de la fecha, a los principios éticos, a los principios jurídicos, a los principios normativos en materia de inteligencia artificial, y que verdaderamente ese sistema de inteligencia artificial que estamos auditando sea verdaderamente transparente, que sea explicable, que sea eficaz, entre otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, esperamos que nosotros desarrollemos algoritmos, lo que espera la sociedad es que se desarrollen algoritmos de manera tal también que los mismos puedan llegar a ser auditados. ¿Y qué implica la auditoría algorítmica? Bueno, por un lado implica algo que desde lo jurídico va a saltar en la mente de todos ustedes, que es muy difícil de hacer: estudiar la documentación del sistema. Claramente nosotros conocemos muchas veces que nos enfrentamos a deficiencias en la documentación de los sistemas. Quienes estamos en el derecho informático, hay muchos aquí en la audiencia, Alejandro, que también acaba de realizar un comentario allí en el chat, lo sabemos por experiencia personal. Es decir, sabemos que las deficiencias en cuanto a la documentación de proyectos informáticos es moneda constante y corriente. Entender luego también el contexto social de aplicación de esos algoritmos, de esas técnicas, establecer hipótesis de sesgo algorítmico, o sea, recurrir a nuestra imaginación sobre qué es lo que puede ocurrir. ¿Y qué pasa si no imaginamos todos los escenarios? ¿Qué pasa si no hemos probado todos y cada uno de los escenarios? Si el que audita no conoce todos y cada uno de los escenarios posibles. ¿Y qué pasa si nosotros no podemos imaginar hoy los escenarios del futuro en los cuales se materialice ese sesgo y arrastremos las consecuencias dañosas de ese sesgo algorítmico? Después, examinar la disponibilidad y la calidad de los datos, comprobar el sesgo y comprobar la discriminación, evaluar la aceptabilidad, todo lo que también se conoce como deseabilidad, aceptabilidad, gestión de los datos, la verificación de la privacidad, la revisión de la explicabilidad, elaborar como consecuencia de todo lo que se ha hecho antes recomendaciones y volver a esta palabra mágica, volver a reauditar periódicamente. Como les he dicho, la auditoría es una foto estática. Por lo tanto, en una herramienta que es iterativa, en una herramienta que va evolucionando, si no le sacas una foto cada vez que evoluciona, no sabes qué ha sucedido con esa herramienta, hacia dónde se ha dirigido. Esto que les estoy comentando es parte, por lo menos, de recomendaciones de una guía de auditoría algorítmica de una consultora muy conocida en la temática. Y por lo tanto, lo que se procura es esto, es ver qué pasa cuando evoluciona. La mayoría de los expertos que se dedican obviamente a este tipo, como decirles, de negocio, de la auditoría algorítmica,
señalan 3 fases de la auditoría, que sería el servicio de la fase antes de implementar el desarrollo, o sea, la auditoría de la aplicación, el control de la legalidad, el control de los objetivos que tiene la aplicación, etc. Una auditoría durante, que sería la auditoría del sistema sobre el entrenamiento de los algoritmos, y después una auditoría de forma continua, de forma periódica. Y acá una pregunta final que nos hacemos con esto, y con esto vamos cerrando. ¿Es acaso una ilusión lo que estoy diciendo? Y sí, la respuesta yo se las anuncié en el título de este último segmento, a modo de corolario. O sea, para mí es un espejismo, es una ficción, es un ocaso anunciado de las propias auditorías algorítmicas. Es una burocracia legitimadora que nos puede dejar tranquilos por un rato, pero la realidad es que esa respuesta de periodicidad, cuando uno escucha lo que ahora están haciendo quienes justamente promocionan el tema de las auditorías algorítmicas, cuando no pueden, ¿sí?, auditar la realidad, hoy en día se están asincerando, están comenzando a sincerarse, a contarnos que van a auditar los saltos que hace la injusticia del algoritmo. Es decir, como no puedo auditar verdaderamente la herramienta, lo que hago es ver si con el paso del tiempo la herramienta se ha vuelto más discriminadora que antes, si ha adquirido más sesgo que antes. Entonces, esas auditorías ahora van a ser, como decirles de algún modo, auditorías comparativas sobre el delta. Es decir, si estábamos un poco mal antes y ahora estamos peor, bueno, empeoró. Pero esto no implica erradicar. Puede ser, como les digo, de vuelta, lo que nos convoca desde el punto de académico, puede ser un estudio interesante. Realizar una auditoría de estas características, una auditoría algorítmica diciendo, es verdad, la herramienta se volvió más discriminadora. La realidad es que hasta que nosotros sacamos esa segunda foto, en todo ese lapso de tiempo, en toda esa línea temporal, hubo gente discriminada. Hay daños que se consolidaron con el paso del tiempo. Y esto es un estudio, como les digo, interesante desde lo retórico, pero no resuelve el tema de los daños. Tema que, como les digo, nos va a ocupar en la clase próxima, el tema central de los daños, del sesgo, de los riesgos del desarrollo. Por lo tanto, simplemente para cerrar este encuentro y agradeciéndoles como todas las oportunidades haberse quedado de manera extendida, porque siempre tenemos la idea de hacer encuentros de 1 hora, pero bueno, las temáticas muchas veces nos inspiran para seguir y seguir comentándoles y compartiendo cosas al respecto. ¿Qué reflexiones finales les dejo? La regulación es la base, no la ética. La ética puede ser la base e inspiración de la regulación, pero con la ética, las recomendaciones, las buenas prácticas no nos basta. Tenemos que normativizar esas prácticas. Antes de auditorías, ¿sí?, antes de llegar a las auditorías, deberíamos aplicar el principio de prevención y de precaución, que es más simple que hacer e inventar las auditorías algorítmicas. Y en materia local, ¿qué es lo que espero? Bueno, espero que se plantee el debate de la inteligencia artificial, que se plantee el debate del uso de algoritmos y la regulación, pero que no sea un debate acaparado por la política o por representantes de turnos también, con orientaciones de orden político, sino que cambiemos en serio hacia un norte con idoneidad profesional específica finalmente en el área de protección de datos personales, porque lo merecemos, lo requerimos como titulares de los datos y como ciudadanos en esta era digital. Así que bueno, nuevamente gracias a Microjuris y gracias a todos ustedes que me han seguido por aquí y también en vivo, no solamente por Zoom, sino en vivo también a través del sitio de Facebook de Microjuris Argentina. Como les dijera, nos volvemos a encontrar el martes 19 de marzo a las 18 horas con el derecho de daños frente a la inteligencia artificial, derecho a la reparación, riesgos del desarrollo y responsabilidad objetiva. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y gracias Irene también por el espacio y la organización. Un placer, Joana, un placer tenerte nuevamente y bueno, te damos una semana de descanso como siempre, porque la verdad que es una cosa impresionante la cantidad de información que nos dejás. Esta clase se grabó para quien quiera volver a verla o referirla a alguien para que lo pueda ver. Queda unos días en Facebook, después pasa a nuestro portal de Microjuris. Y bueno, quedaron algunos comentarios aquí, los cuento un poquito.
Axel Abad nos había dejado las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. Después María Noel Venegas habló sobre la biometría en el sistema bancario a fin de evitar fraudes de identidad, ¿no? Como un uso práctico, digamos, de esto del reconocimiento facial. Y bueno, y después Alejandro también habló sobre la auditoría, que es una variante, un método de gobernanza multi-stakeholder como Internet. No es perfecto, pero ha logrado cierto equilibrio y perdurabilidad. Así que bueno, y después, nada, saludos y felicitaciones y agradecimientos. Así que muy clara como siempre la disertación y bueno, con muchísima información que hay que digerir. Y nos vemos entonces el martes que viene para hablar sobre daños. Así que muchísimas gracias por haber estado. Nos reencontramos el martes 19. Gracias, Joana, como siempre. Nos vemos prontito. Chau, chau. Saludos, muchas gracias, Irene. Saludos a todos.